Perfecto, buenas noches compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Habíamos venido revisando las prácticas seguras para la atención de nuestros pacientes. El día de hoy vamos a revisar algunas de las prácticas administrativas asistenciales. Como habíamos visto, dentro de estas tenemos la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, prácticas quirúrgicas seguras, la transferencia correcta de información, el manejo correcto de bombas de infusión, higiene de manos, prevención de caídas y la educación en seguridad del paciente. Vamos a empezar con la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Es importante mencionar que esto es una estrategia clave para nosotros poder aprender de los errores y con esto evitar su recurrencia. La notificación de eventos hace referencia a los procesos y la tecnología implicada en la estandarización, formato, comunicación, retroalimentación, análisis, aprendizaje, respuesta y difusión del aprendizaje generado por el registro de eventos, ¿sí? Es una acción que se adopta tras el registro, la respuesta constructiva y no el registro en sí lo que provoca los cambios y aporta valor, ¿sí? Entonces es importante la acción que nosotros vamos a adoptar tras el registro de esta notificación, ¿sí? Como una respuesta constructiva y no solo en sí como un registro. Habíamos comentado también en clases anteriores a lo que se refiere un evento adverso, un evento centinela y un cuasi evento, ¿sí? Vamos a recalcar nuevamente porque es importante tener claro a qué se refiere cada uno de estos eventos para poderlos diferenciar en el momento que nosotros estemos en una atención en salud. Un evento adverso es un incidente inesperado e indeseable relacionado directamente con la atención o los servicios prestados al paciente, ¿sí? El evento centinela es un evento adverso que conduce a la muerte o a la pérdida importante y perdurable de la función motora, fisiológica, sensorial o psicológica de nuestro paciente. Y un cuasi evento es un evento o una situación que puede o podría haber causado un accidente, una lesión o una enfermedad en nuestro paciente, pero que no ocurrió, bien sea por el azar o por una intervención oportuna, ¿sí? Entonces es importante el saber diferenciar entre un evento adverso, un evento centinela y un cuasi evento. Aquí les he puesto un ejemplo. Si un paciente con fibrilación auricular tratado con warfarina se levanta por la noche para ir al baño, resbalara y se cayera sin sufrir daño alguno perceptible, el evento relacionado con la seguridad del paciente se consideraría un evento sin daños y el tipo de evento se clasificaría como un cuasi evento, ¿sí? Pero si este paciente hubiera sido encontrado en la mañana siguiente en el suelo, incapaz de levantarse con algún tipo de daño, esto lo podríamos clasificar como un evento adverso, ¿sí? Porque es un evento relacionado con la seguridad de nuestro paciente. Entonces podríamos decir en conclusión que el incorporar barreras de seguridad que eviten el cuasi evento incidirá consecuentemente en la aparición de un evento adverso o un evento centinela. La notificación depende no solo de la conciencia del error, es importante también el tener claro la buena voluntad para documentarlo y sobre todo que el clima de nuestra organización y la confianza que hayan o que nos transmitan nuestros líderes nos permitan entender que esta notificación va a ser una oportunidad para mejorar la seguridad de nuestros pacientes y no como un mecanismo para buscar culpables o la punición, ¿sí? Entonces es importante que exista un clima laboral de confianza en el que nosotros nos sintamos en la plena seguridad de poder notificar los eventos, no con miedo porque nos van a sancionar o nos van a culpar. La evidencia científica ha demostrado que cuando un evento adverso ocurre, es la consecuencia final, ¿sí? Es decir, que esto viene derivado de una secuencia de procesos defectuosos que han favorecido la aparición del evento adverso o no lo han prevenido, ¿sí? Entonces es una serie de procesos que pueden ser prevenibles o que se pueden ejecutar acciones para evitar que ocurra un evento adverso. Ahora, los sistemas de notificación de eventos adversos deben tener ciertas características.
Es importante que no sean punitivos, es decir, que las personas que notifican estén libres del miedo o las represalias, ¿sí? Las represalias que puedan existir, los castigos, las sanciones, como resultado a que yo notifiqué el evento que ocurrió. Debe ser voluntario, es decir, las personas van a hacerlo de manera espontánea, no por obligación o deber. Siempre y cuando es importante que exista un incentivo para crear una cultura de reporte. Además, el sistema de notificación debe ser confidencial. Esto es importante también, ¿sí? La identificación del paciente, del notificador, de la institución, no debe ser revelada a personas ajenas al proceso de gestión de la seguridad del paciente, ¿sí? A excepción, obviamente, de los que están autorizados por la ley. Además, nuestros sistemas de notificación deben ser independientes. La notificación de eventos o eventos adversos es independiente de cualquier autoridad con poder para castigar a la organización o al notificante, ¿sí? Entonces es importante que tengan estas características. También debe ser analizados por expertos. Los informes de las notificaciones deben ser evaluados por personas que tengan la capacitación suficiente en los diferentes tipos de eventos, ¿sí? Deben conocer las circunstancias clínicas y deben estar entrenados para reconocer las causas. El análisis debe ser a tiempo, ¿sí? No debemos esperar que pasen días, semanas. Esto es una acción inmediata, una acción urgente, para primero prevenir que se vuelva a repetir en diferentes pacientes o segundo que exista una complicación en nuestro propio paciente que ya sufrió un evento adverso, ¿sí? Luego de los informes, las recomendaciones tienen que ser rápidamente difundidas y cumplidas. Además, los sistemas de notificación deben tener orientación sistémica, es decir, que las recomendaciones deben centrarse en las mejoras hacia el sistema, ¿sí? Y hacia las personas que intervinieron, en el proceso que causó el evento adverso. Es importante que nuestro sistema tenga también capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, las notificaciones se van a realizar para todos los tipos de eventos, cuasi eventos, eventos adversos, eventos centinelas, independientemente de la tipología del evento y de la gravedad de los mismos, ¿sí? La gravedad del evento en su mayoría determinará la dificultad de notificación, siendo en los casos más graves en los que la orientación no punitiva, la voluntariedad y el anonimato juegan un papel destacado para que el establecimiento o el profesional a comunicar lo haga con mayor confianza, ¿sí? Entonces es importante estas características de los sistemas de notificación. Sobre todo, como decimos, es importante que el clima laboral garantice la confianza de su personal para que puedan notificar, para que no tengan miedo a sanciones o represalias. Hay ciertos procesos que nosotros llevamos a cabo con la atención de salud que brindamos que pueden causar eventos. Por ejemplo, tenemos eventos relacionados con procesos asistenciales clínicos o quirúrgicos, o por ejemplo relacionados a caídas del paciente, accidentes del paciente, por ejemplo relacionados con los medicamentos, con la dieta, con la alimentación, ¿sí? Que en el formato de notificación de eventos, ahí nosotros tenemos opciones para saber cuál fue la causa de este evento. Los cuasi eventos, los eventos adversos y eventos centinelas serán detectados en ejecución de procesos de salud, de atención, también en ejecución de procesos, por ejemplo, de apoyo diagnóstico y terapéutico. Pueden ser detectados también en la historia clínica, que muchos de ustedes lo manejan o se encargan de auditorías de historias clínicas. Ahí podemos detectar también los eventos. En la historia farmacoterapéutica de nuestro paciente, en el registro de devolución de medicamentos, de dispositivos, en quejas, en auditorías, como les decía, de la calidad de la historia clínica que la mayoría de ustedes realizan, o auditorías de la calidad en sí.
El objetivo de la notificación de los eventos es prevenir la ocurrencia y la recurrencia de estos eventos no deseados asociados a la atención en salud de nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué vamos a requerir para poder cumplir este objetivo? Vamos a implementar mecanismos de notificación de información sobre la ocurrencia de cuasi eventos, eventos adversos o eventos centinelas. Vamos a fomentar mecanismos de gestión de los eventos notificados, por ejemplo, análisis, acciones de mejora, ya sean preventivas o correctivas, mediante la aplicación de metodologías previamente establecidas en cada uno de nuestros establecimientos, ¿verdad? En nuestros establecimientos tenemos el proceso mediante el cual se realiza la notificación, se reúne el comité de calidad, se emiten las recomendaciones, las acciones de mejora y para el cumplimiento, para evitar, como decimos, las recurrencias o las ocurrencias de estos eventos. Con el sistema de notificación del evento, nosotros lo que pretendemos es disminuir la incidencia de eventos adversos asociados a la atención de salud y complementar la mejora continua de la seguridad del paciente, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre lo que se refiere a la mejora continua. Ahora, ¿cuál será el método de notificación? No sé si alguno de ustedes nos pueda compartir cómo se lleva a cabo en sus establecimientos el método de notificación de eventos adversos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo realizan? ¿Alguien que nos pueda comentar un poco su experiencia en lo que respecta a notificación de eventos adversos? Alguien que nos comparta su experiencia, que nos comparta cómo lleva a cabo la notificación, en donde trabaja o si, por ejemplo, forma parte de de algún comité de calidad. Bien, vamos a continuar hasta que alguien se anime a participar, ¿sí? Cuando ocurre un evento adverso, este va a ser comunicado al personal del servicio de turno en forma verbal o escrita, ¿sí? Esta persona va a registrar los datos en el formulario de notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, que ya lo vamos a revisar, y notificará al líder del servicio de turno. Ahora, el líder, el coordinador del servicio o su delegado va a ser el responsable de revisar los formularios, ¿sí? Estos deben ser legibles, deben ser precisos y deben ser completos. Es importante validar la información y realizar la gestión del evento. Es decir, vamos a conformar el equipo de mejoramiento de la calidad, vamos a aplicar la metodología, vamos a elaborar y ejecutar el plan de acción para el evento que se haya desarrollado, ¿sí? Para el evento que se haya presentado. Y vamos a notificar al responsable designado por el establecimiento, que la mayoría de veces es la persona o el responsable del comité de calidad. Y este a su vez va a notificar a la autoridad del establecimiento, ya sea director médico, director administrativo. El responsable del establecimiento va a consolidar toda la información y va a entregar los resultados, ¿sí? Entonces, una vez que ya se han entregado los resultados, vamos a gestionar oportunamente con el líder, el coordinador del servicio o su delegado, ¿sí? En un principio, y de ser posible y necesario, se puede incluso contactar con quien realizó la notificación para poder obtener más información sobre el evento. El análisis lo realizará el personal designado por el establecimiento, ¿sí? Es importante que el tiempo de respuesta
sea rápido, ¿sí? Con esto nosotros vamos a poder realizar, por ejemplo, alertas de riesgos para evitar la ocurrencia de un nuevo evento en el servicio o incluso en cualquier otra área del establecimiento por la misma causa, en especial cuando hablamos de eventos centinela, ¿sí? Que pueden producir, como decíamos, incluso la muerte de nuestros pacientes. Para poder llevar a cabo esto, se recomienda utilizar algunos tipos de herramientas metodológicas, como por ejemplo tenemos el Protocolo de Londres, cuya finalidad es investigar cuáles fueron las causas subyacentes al evento para con esto poder implantar barreras de seguridad, ¿sí? El AMPRE, que es análisis modal de fallos y efectos, es otra herramienta que nos permite evaluar y prevenir los posibles fallos y efectos que puedan presentarse en un proceso. No sé si alguien nos puede hablar si conoce sobre el Protocolo de Londres, por ejemplo, que es uno de los más utilizados, si lo utilizan en sus establecimientos, los ejecutan o cómo llevan a cabo las notificaciones de eventos adversos. Alguien que participe, estamos muy callados, alguien que nos cuente su experiencia con la notificación de eventos, cómo los llevan a cabo, qué protocolos utilizan. Si no pueden activar el micrófono, igual pueden comentarnos al chat, igual estoy pendiente para poder ir leyendo lo que deseen comentar, ¿sí? Vamos a mencionar que es importante que el personal del servicio que notificó el evento y también el personal que formó parte del proceso donde ocurrió el evento debe ser capacitado y debe ser supervisado hasta que el proceso que no se ejecutó correctamente, por el cual se pudo haber presentado el evento, se lo realice adecuadamente, ¿sí? La responsabilidad de esta actividad será del personal designado para el efecto, quien notificará las actividades realizadas al responsable designado del establecimiento, ¿sí? Por lo general son el personal que conforma el comité de calidad, quien se encarga de notificar, de supervisar, de emitir recomendaciones para evitar que se produzcan estos o se produzca nuevamente el evento. Todo evento gestionado tendrá como resultado un plan de acción que estará obviamente elaborado, debe ser ejecutado, debe ser verificado y debe ser evaluado, ¿sí? Las reacciones adversas, por ejemplo, de medicamentos deben ser diferenciadas de eventos adversos evitables. Una reacción adversa a un medicamento, por ejemplo, en el contexto de la seguridad del paciente, se considera como un evento adverso no evitable, es decir, no prevenible. Siempre que el medicamento, esto es importante, pero siempre que el medicamento o la tecnología se aplique en la dosis y forma adecuada para la patología indicada, ¿sí? Entonces es importante el poder diferenciar cuando un paciente tiene una reacción medicamentosa, ¿sí? Esto va a ser un evento adverso no evitable o no prevenible, pero como decimos, si nosotros hemos utilizado las dosis y la forma adecuada para la patología de nuestro paciente. Es importante que una vez que ya se haya notificado el evento y nosotros hayamos elaborado, ejecutado nuestro plan de acción, nosotros difundamos y aprendamos sobre este evento, ¿sí? El tipo de información que se transmite puede ser resumido, por ejemplo, en la elaboración y difusión de informes, ya sean trimestrales, semestrales, anuales, por el establecimiento notificador, ¿sí? Por el establecimiento en el que nos encontramos. Estos informes pueden desagregarse por tipo de eventos, por categorías, en función de los objetivos que tenga nuestro sistema de notificación, ¿sí? Por eso les decía, es importante cómo se lleva a cabo en cada establecimiento la notificación de eventos adversos. Es importante también la elaboración de alertas
que permitan la difusión al máximo número de trabajadores de aquellas recomendaciones que por la frecuencia o la gravedad tienen especial y mayor relevancia, ¿sí? Entonces es importante nosotros difundir y aprender del evento para que no se vuelva a presentar en nuestros pacientes. Los esfuerzos que se hacen en educación del personal tienen que verse reflejados en una disminución real de los eventos adversos o en la no repetición de los ya producidos y analizados. Para esto es necesario que la institución en la que nosotros laboramos defina claramente cuáles serán las normas y los procesos que vamos a seguir, ¿sí? Y también es importante que se haga su despliegue en cada una de nuestras unidades, en los servicios, en las áreas de trabajo, para que quede claro para todas las personas que todos los procesos y estándares fueron definidos, ¿sí? Ya habíamos visto cómo son los estándares, cómo se llevan a cabo los procesos, los sistemas de gestión, ya lo habíamos revisado en clases anteriores. Entonces es importante tener definidos en nuestros establecimientos cómo se van a llevar a cabo para que todas las personas las conozcan y las puedan aplicar. Hablábamos sobre llevar a cabo un plan de acción, el cual debe ser conocido por toda la organización, ¿sí? Para esto, ¿qué vamos a realizar? Primero vamos a sociabilizar el evento adverso al personal de salud en todos los servicios, ¿sí? Obviamente, como decíamos, es importante guardar la confidencialidad de los datos del paciente y del notificador, ¿sí? Es importante el diseño e implementación de nuevas prácticas seguras en el caso de que así se lo requiera. Es importante la revisión, la sociabilización de los protocolos, qué protocolo vamos a seguir para cada evento, los procedimientos y las guías de práctica clínica relacionadas con el evento. Es importante que también llevemos a cabo campañas de sensibilización a nuestro equipo de salud. Es importante, por ejemplo, como recomendación, el emitir circulares informativas recordando que se deben cumplir las normas, los procedimientos, las guías en beneficio de la atención de nuestros pacientes, ¿sí? Y también como protección nuestra para garantizar que la atención que estamos brindando es una atención efectiva, eficaz, una atención segura para podernos evitar incluso, por ejemplo, demandas legales que en muchos casos se han presentado. Es también importante el acompañamiento al establecimiento, al profesional, al equipo de salud involucrado con mayor énfasis, sobre todo cuando se trata de un evento centinela, ¿sí? Muchas veces ha habido casos que ciertos eventos han podido causar, como nos mencionaban algunos compañeros, por ejemplo, la necrosis de alguna parte del cuerpo de un paciente por tal vez una medicación mal administrada, ¿sí? Entonces eso sería un evento centinela que debemos evitarlo, debemos poner mayor énfasis para evitar ese tipo de eventos. En el caso de que nosotros tengamos eventos adversos repetitivos donde se encuentre involucrado el factor humano, por el mismo personal de salud se tomará acciones que correspondan en la evaluación al desempeño institucional, ¿sí? Entonces de esto hablábamos, por ejemplo, una compañera nos mencionaba en una clase anterior que tiene mucho problema con el personal, por ejemplo, que es del Código de Trabajo, porque no quieren cumplir ciertas disposiciones que mejoran la seguridad de nuestro paciente, ¿sí? Entonces esto puede llevar a cabo eventos adversos repetitivos, ¿sí? En este caso nosotros tenemos, como habíamos dicho, nosotros tenemos que esto comunicar a las instancias pertinentes, a los directivos de nuestra institución, para que se puedan tomar las acciones en las evaluaciones de desempeño que se nos realiza cada año, ¿sí? A todos los que somos funcionarios públicos sabemos que eso se realiza cada año. Para aprender de las fallas es necesario trabajar en un ambiente educativo, como decíamos, no punitivo, pero a la vez de responsabilidad y no de ocultamiento, ¿sí? Es importante, compañeros, si alguno de ustedes forma parte de comités de calidad que generen la confianza al personal de salud para que puedan notificar los eventos, ¿sí? Para que no tengan miedo a sanciones o que se les genere cualquier tipo de castigo.
Es importante también la comunicación del evento adverso al paciente y su familia, ¿sí? Una vez que ya se ha llevado a cabo la revisión del caso con todos los profesionales de salud, debemos comunicar el evento al paciente y su familia, ¿sí? Es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones. Debemos establecer primero una comunicación asertiva y efectiva, ¿sí? Con esto nosotros vamos a ofrecer seguridad y confianza, cumpliendo con el derecho a los respetos de los pacientes. Es importante también que nosotros utilicemos un lenguaje común, ¿sí? Es importante tener presente que estamos hablando con pacientes, ¿sí? Con personas que generalmente no entienden términos médicos, ¿sí? Entonces es importante que la forma en la que nosotros nos comuniquemos sea un lenguaje entendible para ellos. Es importante que nosotros expresemos también compasión por el sufrimiento ajeno, ¿sí? Decir, siento mucho lo que ustedes están sintiendo y esto debemos sacarnos de la cabeza que no es lo mismo o no equivale a decir fue mi culpa, ¿sí? Porque muchas veces no queremos como decir lo siento porque es como admitir que fue nuestra culpa. Es importante dar una explicación sobre lo que pasó y por qué pasó, ¿sí? Porque nuestro silencio puede ser interpretado como una falta de compasión con el dolor, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de de eventos, perdón, centinelas, en los que se ha causado, por ejemplo, la muerte del paciente. Es importante recordar que decir lo siento no significa que estamos aceptando culpabilidad, ¿sí? Diferentes estudios han demostrado que para los pacientes es muy importante asegurarse de que el error sucedido con ellos no volverá a pasar. Por lo tanto, debemos confirmar que nuestra institución está tomando o tomará las acciones en este sentido, ¿sí? En evitar que vuelva a suceder. Es importante brindar información sobre opciones terapéuticas para el tratamiento oportuno y efectivo de las consecuencias del evento adverso sucedido. Y también es importante que realicemos un acompañamiento al paciente y la familia hasta la resolución del evento adverso. Para el sistema de notificación de eventos vamos a seguir algunos pasos, ¿sí? Es importante el tener determinado cuáles son las funciones del personal, ¿sí? Cómo va a llevar la notificación, yo a quién debo notificar, el líder del servicio a quién tiene que notificar, qué tiene que hacer, el comité de calidad, igual, como ya hemos mencionado, esto es como una cadena de acciones sucesivas para llegar a formular el plan de acción y emitirle recomendaciones y evitar que sucedan eventos adversos. Es importante que la convocatoria que se realiza al equipo de calidad sea dentro de las 24 horas de su citado el evento, ¿sí? Es decir, esto debe ser a tiempo. Es importante que realicemos el análisis del evento, como decíamos, podemos aplicar el protocolo de Londres. Es importante también el verificar el desenlace del evento, ¿sí? Es decir, cuáles han sido los resultados para el paciente. Vamos también a determinar las características del evento, es decir, el origen, quiénes fueron las personas implicadas, por qué sucedió en el periodo en el que aparece el evento, el descubrimiento del evento, es decir, el momento en el que este sucedió y los factores contribuyentes que pueden haber influido para que se produzca este evento adverso, ¿sí? Ya sea factores del personal, puede ser factores de desempeño laborales, factores ambientales o factores externos, ¿sí? ¿Qué contribuyó para que el evento adverso se dé en mi establecimiento o se le dé en mi paciente, ¿sí? Es importante, como decíamos, adaptar o adoptar siempre medidas de mejora y medidas para reducir el riesgo. Por ningún motivo, esto es importante, compañeros, y debe quedar claro para todo el personal de salud. Si nosotros somos funcionarios que podemos capacitar o podemos el formar parte, como decía, de notificación de eventos, es importante que nosotros aclaremos o les hagamos saber a nuestro personal que no podemos prometer lo que no vamos a cumplir, ¿sí? Ni tampoco nos comprometamos con información, por ejemplo, sobre indemnización o conciliación financiera, ¿sí? Esto debe ser realizado por las autoridades competentes de nuestros establecimientos en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, ¿sí?
Aquí tenemos, por ejemplo, un registro de notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver el tipo de evento, puede ser un cuasi evento, evento adverso, evento centinela. Como decíamos, es importante determinar la naturaleza del evento, si fue por medicamentos, por úlceras de presión, sí, descripción del evento. Todo esto, este formulario tiene que ser llenado de forma completa, como decíamos, con letra legible, que pueda ser entendido, para que las personas que van a realizar el análisis puedan comprender lo que dice en el formulario, ¿sí? Aquí tenemos igual el reverso del evento perdón, del registro de notificación de eventos. No sé si alguien nos quiere compartir su experiencia con lo que respecta a la notificación de eventos, cómo lo realizan en sus establecimientos. Como les decía, si alguien forma parte de comités de calidad, igual que nos comente cómo lo realizan, ¿sí? Que esto nos pueda retroalimentar a todos para llevar a cabo acciones que eviten eventos en nuestros establecimientos de salud, ¿sí? Quisiera escucharles a alguien que desee participar con respecto a esto. Alguien que nos comente algo sobre la notificación de eventos adversos. Aquí les he puesto, por ejemplo, una imagen, ¿sí? En el que vemos, por ejemplo, la línea de confluencia de factores, ¿sí? Vemos cómo esto lleva varios factores, ¿sí? Por ejemplo, comunicación deficiente, falta de supervisión, una formación inadecuada, la utilización de técnicas inapropiadas y todos estos factores lo que van a producir en efecto va a ser el evento adverso, ¿sí? Es importante el analizar o el interpretar lo que esta imagen nos quiere decir, cómo todo confluye para terminar en la producción de un evento adverso para nuestro paciente. No sé, alguien que se anime a comentarnos algo sobre eventos adversos, alguna vez le ha sucedido algún evento, o como les digo, cómo manejan los eventos en sus establecimientos. Nadie quiere participar el día de hoy. Que alguien nos comente algo para poder pasar a la siguiente práctica segura. Doctora Siria, doctora Tania, doctor Paul, doctora Mari, doctora Luz, doctora Gaby, alguien que desee participar, doctora Verónica. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, doctora Siria? Buenas noches, le escucho. Bueno, en esta imagen del queso suizo, aquí pudiéramos ver, por ejemplo, desde la comunicación, me imagino que se refiere a la comunicación que existe, puede existir entre el profesional y el paciente. Si se va a hacer algún examen que debe llevar, por ejemplo, una endoscopia y debe llevar preparación, y el paciente, por ejemplo, no hace lo correcto y no hay supervisión por parte del médico de ese antes de hacer el procedimiento al otro día,
y puede tener un evento adverso el paciente o no hay buena visualización en el momento de hacer el examen y eso puede producir una perforación en el paciente. ¿Sería algo así? Correcto, doctora. Sí, como decíamos, son varios factores los que van a influir, como usted nos dice, la comunicación deficiente, el no, por ejemplo, no explicarle correctamente a nuestro paciente en el caso que usted nos decía para un examen específico, cómo debe ser la preparación, cómo tiene que acudir, el que no hubo una supervisión adecuada por parte de los profesionales, del médico, la enfermera, para este paciente, ¿sí? O, por ejemplo, se utilizó una técnica inapropiada y esto produjo el evento adverso en el paciente. No sé, doctora, si usted labora en algún establecimiento de salud y ha podido el verificar cómo notifican estos eventos. No, sí trabajo en un establecimiento de salud, pero no tengo contacto directo con con la notificación de eventos adversos. No podría decirle cómo le hacen. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a hablar de la siguiente práctica segura. En muchas de las clases los compañeros nos han mencionado lo de la cirugía segura, ¿sí? Ahora vamos a verificar exactamente de qué se trata esta cirugía, esta lista, perdón. Las prácticas quirúrgicas seguras es importante saber como datos informativos, ¿sí? Que cada año se realizan 234 millones de cirugías mayores. Cada año se realizan 234 millones de cirugías mayores alrededor del mundo, lo que equivale a una cirugía por cada 25 personas. Sin embargo, más del 25% de los pacientes enfrentan complicaciones después de someterse a una cirugía que requiere hospitalización y la tasa de mortalidad bruta reportada después de una cirugía mayor oscila entre el 0,5 y el 5%, ¿sí? Pero es importante saber que por lo menos el 50% de las complicaciones quirúrgicas pueden prevenirse, ¿sí? Esto es importante saber, al menos del 50% de todas las complicaciones que se dan pudieran ser prevenidas. En los servicios quirúrgicos muchas veces se presentan con frecuencia eventos adversos que van a afectar a los pacientes hospitalizados. Estos eventos pueden ser prevenibles si se utilizan correctamente las herramientas pertinentes de seguridad del paciente. Como hablábamos y como lo había mencionado, la lista de verificación de cirugía segura que fue sugerida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ha sido modificada en el Ecuador, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta lista de verificación de cirugía segura? Y si quisiera que participen algunas compañeras que ya nos han mencionado que sí han realizado esta verificación o han aplicado lo de la lista de cirugía segura. Alguien que nos comente al respecto de esto. Bueno, esta es una herramienta utilizada por los profesionales clínicos con la que nosotros podemos mejorar la seguridad de las operaciones, reducir el número de complicaciones y reducir defunciones quirúrgicas innecesarias, ¿sí? Se ha demostrado que el uso de esta lista de verificación de cirugía segura se asocia a una reducción significativa de las tasas de complicaciones y muertes en los diversos hospitales y entornos y a un mejor cumplimiento de las normas de atención básica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es mejorar la seguridad de nuestros pacientes durante los procesos quirúrgicos, reduciendo así el riesgo de error en los pacientes que vayan a ser sometidos a estos tipos de procedimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, la lista de verificación de cirugía segura, que ya la vamos a analizar parte por parte, pero podemos ver de forma general que este consta de entrada, de pausa quirúrgica y de salida, ¿sí? Ya vamos a revisar qué hacemos en cada uno de estos.
Es importante también en la parte al reverso de la lista de cirugía segura, en donde nos habla de cómo nosotros podemos prevenir, por ejemplo, infecciones del sitio quirúrgico, ¿sí? Que nomás podemos realizar, por ejemplo, profilaxis antibiótica, que ya habíamos mencionado, por ejemplo, una antisepsia de la piel, vamos a controlar la temperatura, ¿sí? Ejemplos así de cómo podemos prevenir nosotros infecciones. El Ministerio de Salud Pública desde el año 2013 adoptó como normativa para las prácticas quirúrgicas seguras el Manual de Normas Internacionales de la OMS, en donde consideró algunos aspectos. Previo al procedimiento quirúrgico se adjuntará y verificará en la historia clínica los siguientes formularios, ¿sí? Esto es lo que debemos tener todas las personas que podamos o formemos parte, por ejemplo, team quirúrgico, ¿sí? Vamos a realizar la lista de verificación de cirugía segura de la OMS adaptada o modificada. Es importante el consentimiento quirúrgico informado, el consentimiento de anestesia, el consentimiento de transfusión sanguínea, porque en algunos casos se puede requerir que el paciente necesite o requiera sangre. Es importante la lista de verificación prequirúrgica, es decir, para la preparación del paciente quirúrgico. Ahora, hablábamos de la lista de verificación de cirugía segura y los momentos que estos tenían. Entonces, como les mostré en la fotografía o en el formato, tenemos tres momentos. La entrada, que será antes de la inducción de la anestesia, la pausa quirúrgica antes de la incisión cutánea y la salida antes de que el paciente abandone el quirófano. ¿A qué nos referimos con la entrada? ¿O qué tenemos que hacer en lo que se refiere a la entrada de nuestra lista de verificación? ¿Sí? Vamos a tener en cuenta la verificación de la identidad de nuestro paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento que vamos a realizar, el consentimiento verbal y escrito sobre todo del paciente, el control formal del instrumental anestésico, la medicación, cuál es el riesgo anestésico de nuestro paciente, vamos a analizar que esté funcionando correctamente el puxiómetro, el capnógrafo, el estado de la vía aérea, cuál es el riesgo, por ejemplo, de aspiración o el riesgo de hemorragias que tiene nuestro paciente, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a realizar o vamos a verificar en la parte correspondiente a entrada de nuestro formato, ¿sí? En este momento también es importante que nosotros confirmemos la reserva de derivados en el laboratorio, ¿sí? Para cualquier complicación que pudiera darse con nuestro paciente. Ahora, ¿a qué se refiere el momento de pausa quirúrgica? Aquí vamos a identificar el equipo quirúrgico va a identificar o tendrá presente la previsión de eventos críticos, ¿sí? El equipo de enfermería, por ejemplo, instrumentistas quirúrgicos, van a revisar la esterilidad de todo el instrumental, van a hacer el recuento inicial del material blanco y de todo el instrumental quirúrgico, ¿sí? Y en este momento vamos a nosotros confirmar que nuestro paciente haya recibido la administración de profilaxis antibiótica, ¿sí? Esto es lo que se refiere al momento pausa quirúrgica. Ahora, en lo que respecta a la salida, nosotros vamos a verificar el recuento final de material blanco e instrumental quirúrgico, ¿sí? Es importante que esto se realice, ¿sí? Nosotros hicimos en la pausa quirúrgica, perdón, hicimos en la pausa quirúrgica el recuento inicial. Entonces, en la salida nosotros vamos a realizar el recuento final del material blanco, instrumental quirúrgico, el empaquetamiento del paciente, vamos a confirmar el procedimiento que se ha realizado, vamos a clasificar la herida, vamos, por ejemplo, en algunos casos es necesario la toma de muestras, vamos a etiquetarlos correctamente, vamos a señalar el tipo de examen, vamos a notificar aquí también problemas que se hayan podido suceder relacionados con el instrumental y el equipo. Y aquí el equipo quirúrgico va a revisar los aspectos principales de la recuperación del paciente, ¿sí? Entonces es importante que se cumplan todos los momentos como los habíamos mencionado que están en la lista de, les voy a poner ya, en la lista de verificación de cirugía segura, ¿sí? La entrada, la pausa quirúrgica y la salida.
que tenemos que realizar en cada uno de ellos. No sé si alguien nos puede comentar si ha formado parte de algún team quirúrgico y ha debido ser o ha sido, perdón, la persona encargada de realizar esta lista de verificación de cirugía segura. ¿Alguno de ustedes que haya participado en eso? ¿Nadie ha sido responsable de la aplicación de esta lista de verificación? Si uno de los ítems dentro de los momentos que establece esta lista de verificación de cirugía segura ha sido registrado como positivo, es importante que esto sea comunicado inmediatamente al líder del equipo quirúrgico, ¿sí? Para poder tomar las decisiones pertinentes y además esto es importante que se registre en la historia clínica, porque toda decisión que nosotros tomemos debe basarse en la seguridad de nuestro paciente. La persona responsable de la aplicación de la lista de verificación va a ser seleccionada dentro de todo el personal del equipo quirúrgico, ¿sí? La lista de verificación de cirugía segura será firmada por la persona responsable de su aplicación, el cirujano y el anestesiólogo, ¿sí? Es importante saber quién nomás va a firmar esta lista de verificación de cirugía segura. O para las personas que hacemos revisión de documentación, por ejemplo, es importante saber quién nomás tiene que haber firmado esta lista de verificación. Hablábamos también dentro de los requisitos el que debe existir un consentimiento informado. Este es un proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación que tiene el profesional de salud y el paciente, ¿sí? Para lo cual una persona de forma voluntaria o el paciente de forma voluntaria va a aceptar, va a negar o revocar su intervención en salud. Entonces es importante que el paciente tenga claro el conocimiento claro, perdón, sobre lo que se le va a realizar, ¿sí? Y pueda aceptar o en algunos casos negar, por ejemplo, la intervención de salud. En el caso de menores de edad o personas con cualquier tipo de incapacidad, quien otorgue el consentimiento será su representante legal. El consentimiento informado se aplicará en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Luego de que nosotros como profesionales de salud expliquemos a nuestro paciente en qué consiste el procedimiento, cuáles van a ser los riesgos, cuáles van a ser los beneficios de la intervención o del procedimiento, cuáles son las alternativas a la intervención en el caso de que, por ejemplo, puedan existir. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una intervención que puede ser por ejemplo, una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica, entonces yo le tengo que explicar a mi paciente, ¿sí? Y las posibles consecuencias que pueden ser o que pueden producirse si el paciente no es intervenido, ¿sí? Él debe estar consciente de todo lo que refiere el procedimiento que va, al cual va a ser sometido. En el caso de procedimientos de salud que tengan un riesgo mayor, el consentimiento informado debe ser expresado por escrito por el paciente o representante legal en el formulario, el cual deberá estar debidamente firmado, perdón, y también este será parte de la historia clínica, ¿sí? Esto deberá siempre reposar en la historia clínica. No sé si alguien tiene algo que acotarnos con lo que respecta a la lista de verificación de cirugía segura, a todas las prácticas quirúrgicas. ¿Alguien que nos pueda comentar algo? Si las llevan a cabo en sus establecimientos, como les decía, si han formado parte o han sido responsables de ejecutar esta lista de verificación. Alguien que nos comente algo.
Hoy día no quieren participar, compañeros, nadie nos quiere comentar nada de las funciones que realizan. Buenas noches. A mis disculpas, me pude ingresar un poquito tarde. No hay problema, Doctorita, doctora, no, buenas yo noches. lo que veo es que, o sea, todas esas cosas son extremadamente importantes y creo que todavía, tal vez, mi impresión es que la gran mayoría de las personas que trabajan en salud tienen una desidia sobre de aplicar todo este diferente tipo de normativas, porque yo reviso carpetas y a veces esta lista de verificación de cirugía segura no sabe estar llena, porque, o sea, si tú no hiciste, yo tampoco hago, ¿ya? Más o menos como que en esos términos se suelen poner. Y es un trabajo arduo que toca, un trabajo extremadamente arduo, para que todas estas circunstancias que son del mundo ideal se den algún día. Como yo siempre digo, es una utopía hablar el mismo idioma en salud. Sí, verdad. Muchas gracias, doctora Isa. Muy acertado su comentario. Es verdad, la mayoría de veces lo tomamos como una carga adicional laboral el aplicar todos estas prácticas o diferentes procedimientos que lo que nos van a beneficiar, lo que nos van a hacer es beneficiar a nosotros también como profesionales de salud, porque al saber que nosotros estamos brindando una atención segura, garantiza que nosotros nos evitemos problemas posteriores. Y como decía, muchas veces incluso existen casos de demandas. Podemos ver que ahora los pacientes, si consideran que algún procedimiento o algo estuvo mal ejecutado, no dudan, no piensan dos veces en poner algún tipo de demanda legal o acudir a la Defensoría del Pueblo. Entonces, si nosotros nos educamos en aplicar todo esto que está escrito, todo ya está escrito, todo ya está dicho, pero como dice la doctora Isa, es a veces como el verlo como una carga el aplicar esto, ¿sí? Entonces es importante el educar, es importante el motivar al personal, ¿sí? Como les decía, si alguno de ustedes forma parte parte de comités de calidad, es importante que motivemos a nuestro personal, ¿sí? Que les hagamos ver o que les hagamos notar que todo esto es importante para beneficio propio también, ¿sí? Porque si yo a mi paciente le aplico todas las prácticas seguras en las que se puede en el momento al paciente, entonces yo sabré que no voy a tener miedo de que mañana más tarde mi paciente haya tenido algún riesgo, haya tenido algún evento adverso. Ya. Sí, como usted dice, los riesgos y los eventos adversos propios que se podrían presentar en el paciente. Y como se dice, es beneficio para nosotros, ¿no? Porque en cuestiones médico-legales, ahí queda documentado que yo trabajé de acuerdo a las normas, ¿sí? Entonces, que tomé las decisiones de forma adecuada, ¿ya? Y tengo como defender y justificar mis actos. Exacto, correcto, Doc. Ajá, así es verdad. Si todo está documentado, todo lo que yo he realizado lo tengo registro de eso, entonces podremos justificarnos en el momento de que cualquier, por ejemplo, como decíamos, acciones médico-legales se presenten. Bien, vamos a hablar de otra práctica segura, que es la transferencia correcta de información de los pacientes en puntos de transición, ¿sí? Es importante primero saber qué son puntos de transición. Estos son lugares y momentos de entrega del cuidado de un paciente. Puede ser, por ejemplo, entre el personal durante los cambios de turnos o puede ser también entre servicios y áreas que... Ay, perdón, algo pasó con la presentación. Espérame un segundito, no sé qué sucedió con la presentación. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, compañeros? Sí, doctora. Ya, perfecto. Algo sentí que pasó. Ya.
Hablábamos sobre los puntos de transición. Estos son lugares y momentos de entrega del cuidado del paciente. Sí, decíamos que puede ser, por ejemplo, entre personal durante cambios de turno o tal vez entre servicios y áreas que intervienen en el cuidado del paciente, sí, asegurando nosotros con esto una adecuada comunicación efectiva en el proceso, sí. Por ejemplo, los pacientes suelen moverse entre diferentes áreas clínicas, por ejemplo, de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, o igualmente pueden tener contacto con los empleados o el personal de salud de los diferentes turnos de trabajo a lo largo del día. Entonces, la transferencia de información durante estas transiciones es crítica para la seguridad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, cuando existen interrupciones en la comunicación o por ejemplo cuando existe un cambio de turno y yo no le comunico a mi compañera que está recibiendo el turno todo acerca del paciente, ¿sí? Entonces esto es una de las principales causas para que se presenten eventos adversos e incluso eventos centinela, ¿sí? La transferencia de información de los pacientes, ¿cuándo se produce? Es importante tener claro esto. Cuando los pacientes, por ejemplo, necesitan cuidados en otra área del mismo servicio, por ejemplo, van de un lugar quirúrgico, posquirúrgico, o cuando los pacientes necesitan cuidados en otro servicio del mismo establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, un paciente estuvo en cuidados intensivos, pero ya pasó a hospitalización, entonces ahí debe haber una transferencia de la información. O cuando, por ejemplo, los pacientes necesitan cuidados de un nuevo especialista, ¿sí? Entonces yo soy tal especialista, pero voy a poner a cargo por la situación de salud de mi paciente a cargo de otro especialista. Entonces yo tengo que informarle todo lo del paciente. También cuando, por ejemplo, dígame, doctora Isa, ¿me quería decir algo? Sí, perdón, es que están trabajando en mi casa. Hay un formulario, porque yo he visto un formulario en las historias clínicas de mi hospital sobre la transferencia del paciente, que de hecho me lo ponen cuando el paciente ingresa a emergencias en el formulario de las historias, pero si ese paciente se quedó solo en observación y se dio de alta, entonces no lo llenan ese formulario. Pero si de observación lo paso a hospitalización clínica, terapia intensiva, ahí sí encuentro lleno el formulario yo cuando reviso las carpetas. Claro, es que, o sea, estaría lo correcto, doctora Isa, porque si mi paciente, por ejemplo, llegó a emergencia, pero de emergencia ya fue dado de alta, por ejemplo, no requirió más atención o no requirió ninguna otra atención en el establecimiento, entonces no es necesaria esta transferencia de información. Pero si el paciente fue por ejemplo, de observación, ingresó a hospitalización, entonces es necesario que se llene esta transferencia de información para nosotros tener claro cómo el paciente está llegando a hospitalización, cuáles fueron, por ejemplo, lo que hablábamos de la conciliación de medicamentos que se pudieran ya hacer, las alergias que pueda tener el paciente, o sea, toda la transferencia de información de mi paciente. No sé si nos tiene algo más que decir, doctora Isa. No, doctorita, yo consultaba, o sea, porque estoy revisando las diapositivas aparte, pero digo que hay un formulario, porque pensé que de pronto el formulario que usted tiene ahí que nos presentó de cirugía segura, de hecho es el mismo que se aplica, el checklist cirugiano que tienen en mi hospital, ¿ya? Pero eso digo, hay un formulario que tienen eso de transferencia del paciente, que no recuerdo ya los datos que tiene, pero ya hay uno establecido. En el manual no está. En el manual no lo tenemos, tal vez es uno acoplado, será de su institución, obtenido de algún otro tipo de manual. Oh, ya. Mañana reviso una carpeta y les pongo una foto en el ¿ya? Chévere, sí, Seguramente bueno Calidad lo hizo así. Claro. fuera bueno Ya que listo. nos comparta o saber Sí. de qué manual lo obtuvieron, porque en el manual de seguridad Claro. del usuario paciente no hay el formulario, no hay ese formulario. O sea, no se especifica, Okay. pero puede los establecimientos de salud el modificarlos o acoplarlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, sí, Ok, gracias. para que nos pase al grupo. Muchas gracias, Doc. Ya.
El volver a leer es una técnica efectiva empleada en los traspasos, ¿sí? En la transferencia de información, en donde el receptor de la documentación anota la misma, o sea, anota todo lo que pueda ser adicional, ¿sí? Y luego la vuelve a leer al proveedor de la información para obtener la confirmación de que fue entendido correctamente, ¿sí? Es importante esto. La participación del paciente y sus familias son la única constante. Por lo tanto, en el proceso de atención en salud se está reconociendo cada vez más su intervención para asegurar la continuidad de la atención, ¿sí? En este sentido, el alta hospitalaria también es una etapa crucial en el que la comunicación provista a los familiares y al paciente se torna vital, ¿sí? Yo también haré una transferencia de información con el propio paciente, su familia, incluso al momento del alta. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta transferencia de información? El objetivo es garantizar que existe una comunicación efectiva entre los profesionales y personal de salud sobre las condiciones, el cuidado y manejo que requiere nuestro paciente, ¿sí? Para esto nosotros vamos o requerimos prevenir y reducir los errores de información durante el traslado del paciente por indicaciones médicas específicas, ¿sí? Es importante evitar estos errores. Vamos a comunicar e informar al paciente y sus familias acerca del cuadro clínico, cuál va a ser el apoyo diagnóstico y terapéutico que presenta, y vamos a establecer el proceso de traslado de un establecimiento o servicio receptor en condiciones de seguridad para nuestro paciente, ¿sí? Todo esto se requiere para que se dé una transferencia de información adecuada. El establecimiento de salud deberá contar con un protocolo documentado, que es lo que nos comentaba la doctora Isa, lo que se maneja en su establecimiento de salud. Debe ser un protocolo que tal vez lo implementó, por ejemplo, el comité de calidad, lo tuvo de algún tipo de manual, ¿sí? Entonces, vamos a contar con un protocolo documentado para transferir la información de manera correcta de los pacientes durante los puntos de transición que se hayan definido, ¿sí? Entonces, es importante saber con qué cuenta mi establecimiento. Por ejemplo, si es un hospital básico, un hospital del día, un hospital general, ¿sí? ¿Qué puntos de transición nomás nosotros tenemos o los hayamos definido, y en todos estos aplicar la transferencia de información? El equipo de salud va a utilizar herramientas y mecanismos en los puntos de transición, que aseguren una entrega de información oportuna y adecuada, ¿sí? Entonces es importante que todos el personal del establecimiento conozca las herramientas. Por ejemplo, como nos comentaba la doctora Isa, tiene su formulario de transferencia de información. Entonces es importante que todas las personas lo conozcan, que por ejemplo las personas que hacen cambios de turno los manejen, los profesionales en los diferentes servicios, si mi paciente va de cuidados intensivos, hospitalización o de hospitalización a quirófano, se apliquen en todos los puntos de transición que los hayamos definido. Para ejecutar, por ejemplo, un traslado, referencia, contrarreferencia o derivación, nosotros vamos a aplicar lo que nos indica la norma técnica del subsistema de referencia, derivación, contrarreferencia, referencia inversa y transferencia del Sistema Nacional de Salud, teniendo además en cuenta, ¿sí? Es importante tener en cuenta quién está realizando esta referencia, contrarreferencia, derivación, cuándo se realiza, hacia dónde lo realizamos y cómo lo realizamos. El tipo de información para transferir incluye, por ejemplo, la situación actual del paciente, cuáles son las alergias que el paciente puede tener, cuáles son los cambios recientes que el paciente pueda tener en su condición. Hay pacientes, por ejemplo, que están en estado crítico, con pronóstico reservado, o por ejemplo, el paciente pasa de un estado de un estado de salud moderado a un estado grave. Entonces es importante que yo transfiera todo ese tipo de información. También es importante poner cuál es el tratamiento en curso que tiene el paciente o qué posibles cambios pudieran darse, las complicaciones que puedan ocurrir y los exámenes que queden pendientes. Por ejemplo, si yo voy a cambiar de turno, entonces yo, por ejemplo, soy, médico residente, entonces estoy recibiéndole el turno a mi compañero, entonces él me va a informar qué exámenes quedaron pendientes o qué tratamiento está el paciente recibiendo. El intercambio de información se lo debe realizar de forma física
pero siempre con la información debe estar contenida en el expediente clínico y en los reportes de enfermería durante los cambios de turno, ¿sí? Toda la información debe estar de forma física y debe estar en el expediente clínico de nuestro paciente y los reportes de enfermería, que también es donde se lleva todo. Por ejemplo, en los formatos de cambio de turno es importante que nosotros anotemos cuáles procedimientos se le ha realizado a nuestro paciente, qué cambios de salud significativos ha tenido, cuál es el estado de salud del paciente que yo estoy entregando a mi compañero, qué medicamentos están siendo administrados, cuál es el plan diagnóstico, y plan terapéutico, cuáles son los principales riesgos a los que mi paciente está expuesto. Por ejemplo, si mi paciente fue cambiado de ubicación, cuál es su nueva ubicación, la firma, fecha y hora de realización, y sobre todo es importante la firma de responsabilidad de la persona que recibe y la persona que entrega al paciente, ¿sí? Entonces todo esto debe estar en el formato de cambio de turno. No sé si alguien nos tiene algo que acotar con respecto a esta práctica segura, que es la transferencia de información, para poder seguir con la siguiente práctica segura. Bien, perfecto, compañeros. Antes de pasar esta práctica, es importante que nos eduquemos o que manejemos esto, porque sabemos la importancia o el riesgo que podría causar si yo, por ejemplo, a mi compañero con el que estoy cambiando de turno, no le informo correctamente, no he informado correctamente en el expediente la situación actual del paciente, o si ha tenido alguna complicación, o por ejemplo, si yo no he registrado alguna alergia que pueda tener mi paciente y las graves consecuencias que esto deba tener, ¿sí? Entonces esto es algo que muchas veces no se aplica. Por ejemplo, bueno, en los cambios de turno por lo general se informa, ¿no? Pero muchas veces cuando el paciente pasa de un servicio a otro, muchas veces las complicaciones que tiene nuestro paciente ha sido por falta de la información correcta sobre su estado de salud. Entonces es importante que nos eduquemos o capacitemos al personal sobre la transferencia de información y la importancia que éste tiene. Ahora vamos a analizar lo que se refiere al manejo correcto de las bombas de infusión. Entre más tipos de bombas de infusión existan dentro de una organización, va a existir una mayor posibilidad de errores graves. Para minimizar el riesgo del personal y los proveedores de servicios, es importante que se reciba una capacitación permanente y efectiva para el manejo de bombas de infusión, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Álvarez, me parece en la clase anterior, nos mencionaba que es importante que, por ejemplo, personal nuevo sea previamente capacitado, adiestrado, entrenado, previo a que maneje, por ejemplo, algo tan delicado como las bombas de infusión, ¿sí? Porque esto puede causar riesgo a mi paciente. Entonces, es necesario que se realice una capacitación permanente, una capacitación efectiva en lo que se refiere a bombas de infusión, cubriendo las necesidades clínicas de nuestro paciente, cuál será la competencia del personal, es importante la continuidad también del personal, ¿sí? Y la tecnología de la bomba de infusión y cuál va a ser la ubicación de las bombas. ¿Cuál va a ser el objetivo del manejo correcto de la bomba de infusión? Con esto nosotros pretendemos desarrollar competencias técnicas en el manejo de las bombas de infusión para reducir los riesgos en la administración de terapia de infusión intravenosa. Es importante, como mencionamos, capacitar continuamente al personal sobre el funcionamiento de las bombas de infusión en nuestro establecimiento. Para esto, ¿qué debemos realizar? Debemos contar con un protocolo. Como hemos mencionado en casi todas las prácticas, siempre es importante que el establecimiento de salud desarrolle un protocolo, ¿sí? Para las diferentes prácticas.
Entonces, en este caso será un protocolo para el manejo de las bombas de infusión. Como decíamos, el personal que esté a cargo o forme parte de los comités de calidad tiene un arduo trabajo, ¿sí? Porque tiene trabajos para realizar protocolos, para supervisar las acciones, para emitir recomendaciones, ¿sí? Entonces, formar parte de un comité de calidad es algo importante, es algo que requiere también preparación, ¿sí? Que todas las personas que podamos formar parte de comités de calidad sepamos lo que debemos realizar, cuáles van a ser nuestras funciones. Entonces, en este caso, será el desarrollar un protocolo para el manejo de bombas de infusión. Todo el personal encargado de la administración de medicamentos a pacientes debe ser diestro en el manejo de bombas de infusión. Debemos realizar el respectivo entrenamiento acerca de las bombas de infusión para el personal de nuevo ingreso, ¿sí? Antes y durante el desempeño de sus funciones. Es importante también que, por ejemplo, cuando el personal que forma parte del comité de calidad realice capacitaciones, documenten estas capacitaciones, ¿sí? Quede por escrito, haya, por ejemplo, registros de asistencia, registros fotográficos, que esto quede documentado en las capacitaciones que nosotros realizamos a nuestro personal. También es importante que se pueda aplicar evaluaciones de conocimientos y destrezas luego de recibir el entrenamiento y, como decíamos, registrar las firmas tanto de la persona que fue capacitadora como de los funcionarios que fueron capacitados. Todos los responsables del cuidado de salud del paciente deben reportar inmediata y oportunamente daños del equipo en el caso de que estos existieran. Sí, es importante que, como decíamos, la capacitación al personal, documentar las capacitaciones y reportar en el caso de que exista cualquier daño en el equipo. Cuando se usan, por ejemplo, dos o más bombas de infusión en un mismo paciente, es importante que nosotros rotulemos y usemos el instructivo de las bombas de infusión de los medicamentos que estamos administrando, ¿sí? Los equipos serán etiquetados con la fecha de instalación al paciente. Vamos a cumplir, esto es importante, vamos a cumplir las recomendaciones técnicas del fabricante, ¿sí? Muchas veces el fabricante ya nos indica cómo, por ejemplo, realizar la limpieza, cómo va a ser el manejo. Entonces es importante cumplir esto para evitar daños innecesarios en el equipo. Vamos a conservar las bombas de infusión en ambientes limpios y seguros. Vamos a desinfectar las bombas, por ejemplo, con alcohol isopropílico al 70% de concentración luego de su uso. Sí, esta es una forma de desinfectar las bombas. Vamos a aplicar medidas de bioseguridad antes, durante y después del uso de estos dispositivos médicos, como son las bombas de infusión. No sé si alguno de ustedes nos puede mencionar algo sobre el manejo de bombas, si tal vez lo han realizado, tal vez han realizado capacitaciones al personal, han tenido algún problema con lo que se refiere a bombas de infusión. No sé si tenemos tal vez alguna compañera o compañero licenciados en enfermería que nos comente si realizan el manejo de bombas de infusión. Bien, compañeros. Vamos a seguir con otra práctica segura, que creo que es una de la más conocida, de la más aplicada, se podría decir, por todos los que somos personal de salud. Y con esto nos referimos a la higiene de manos, ¿sí? La higiene de manos es un término genérico con el cual nos referimos a cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos o la fricción con un preparado de base alcohólica o lavado con agua y jabón, ¿sí? El objetivo de la higiene de manos es reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en nuestras manos. Constituye en gran medida el núcleo de las precauciones estándar
y es indiscutiblemente la medida más eficaz para el control de infecciones. Sí, como decíamos, es lo más escuchado, lo más sonado, donde podemos encontrar en todos los establecimientos de salud señaléticas al respecto de esto. La prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, que son las IAS, es un elemento clave para garantizar la seguridad del paciente. Todo paciente ambulatorio u hospitalizado está en riesgo de adquirir una infección relacionada con los cuidados de salud. Los programas de prevención y control tienen como punto fundamental la higiene de manos, ¿sí? Esta es la medida de prevención de infecciones, como todos sabemos, la menos costosa, pero la más efectiva. Todo el equipo de salud que se encuentre en contacto, ya sea directo o indirecto con los pacientes, debe practicar esta medida de prevención de infecciones, ¿sí? Es importante tener en cuenta los 5 momentos según que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son estos 5 momentos de higiene de manos? ¿Sí? Antes de tocar al paciente, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tener contacto, después de tocar a nuestro paciente o después del contacto con el entorno del paciente, ¿sí? Es importante entonces nosotros incluso hasta memorizarnos de estos momentos, ¿sí? Antes de tocar al paciente, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar a nuestro paciente o después del contacto con el entorno del paciente, ¿sí? Esto es como medidas preventivas. Aquí tenemos, por ejemplo, les he puesto el gráfico de los momentos de la higiene de manos, ¿sí? Entonces, antes del contacto directo, antes de realizar alguna tarea limpia o aséptica, después de exposición, por ejemplo, a fluidos corporales, ¿sí? Entonces, es importante llevar a cabo estos 5 momentos o aplicar nuestra higiene de manos en estos 5 momentos. La higiene de manos, como les mencionaba al principio, puede realizarse frotando las manos con un preparado de base alcohólica o lavándolas con agua y jabón. Usando la técnica y el producto adecuado, las manos quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención del paciente, ¿sí? Hay 2 formas de llevar a cabo la higiene de manos. La una es la fricción de manos con un preparado de base alcohólica, ¿sí? Esta es una forma efectiva de asegurar una higiene de manos óptima. Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, cuando existe disponible un preparado de base alcohólica, este debe usarse de manera preferente para la antisepsia rutinaria de las manos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas inmediatas que nosotros tenemos con la fricción de manos con un preparado de base alcohólica? La eliminación de la mayoría de gérmenes, incluyendo los virus. El tiempo escaso que éste precisa, pues será de 20 a 30 segundos. La disponibilidad del producto en el momento, en el punto de atención, la buena tolerancia que suele tener la piel, el hecho de que no se necesite ninguna infraestructura particular para poder realizar esto, es decir, una red de suministro de agua limpia, lavabo, jabón, toalla para las manos, ¿sí? Entonces, este es una de las formas de llevar a cabo la higiene de manos, ¿sí? La fricción de manos con un preparado de base alcohólica. Aquí les he puesto la imagen de cómo nosotros podemos desinfectarnos las manos. ¿Sí? Entonces, como decíamos, la duración del procedimiento es de 20 a 30 segundos. Vamos a depositar en la palma de la mano la dosis del producto, vamos a frotarnos las palmas de las manos entre sí, vamos a frotar la palma de una mano contra el dorso de la otra mano. Sí, esto yo creo que es algo que es conocido por todos y que lo aplicamos a diario. Ahora, la otra forma de higiene de manos es el lavado de manos, ¿sí? Hay que lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o manchadas de sangre u otros fluidos corporales. Cuando existe una fuerte sospecha o evidencia de exposición a organismos potencialmente formadores de esporas o después de usar los servicios higiénicos. Entonces aquí igual tenemos cómo nos vamos a lavar las manos. Como les decía, pienso que esto es algo que es conocido por todos nosotros que lo realizamos a diario. No sé si alguien nos puede comentar algo de la higiene de manos, cómo tienen la señalética en sus establecimientos,
si saben cómo lavarse las manos correctamente, si lo aplican cada vez que se necesita, tanto el lavado, la fricción. Ya de nuevo, en mi hospital sí hay, creo que hay en todos los hospitales, pero está la señalética en todos los lugares del hospital, hay gel por todas partes, y es, inclusive creo que es el 5 de algún día, me olvidé, que se aplica, creo que es el 5 de mayo, que ese es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Ya? Y se hacen hasta videos, hasta sketches, hasta concursos, para que lo que la gente mejor se invente para que se le quede el lavado de manos. En mi hospital también, donde el lugar donde se puede evidenciar más si es que lo aplican o no es en el comedor. Entonces a veces sí se van los compañeros de calidad a sentarse ahí un ratito y simplemente van haciendo un chequeo de quién se lavó y quién no se lavó las manos, tanto para antes de comer como después de comer. Y inclusive se ha socializado a lo que yo llamaría uno de nuestros grupos cautivos del hospital, que es el programa de envejecimiento activo. Entonces tenemos un grupo de adultos mayores y inclusive a ellos se les ha socializado las capacitaciones sobre el lavado de manos. O sea, se los involucra en los procesos generales, por decirlo así, del hospital. Perfecto, pero se ha comprobado, por ejemplo, que saben cómo lavarse las manos, o sea, cuáles son todos los pasos a seguir. Sí, sí llegan a hacer eso, a chequearles cuáles son, a tomarles la lección y les dicen el paso 10, el paso 11, el paso 7, cosas así. Ah, ya, perfecto, sí, porque, o sea, en todos los establecimientos hay señalética, eso sí, no cabe duda, pero lo importante es saber cómo hacerlo, qué tiempo dura, cuáles son los pasos, como nos menciona, el paso 1, 2, 3, etcétera, sí, entonces es importante que todos sepamos cómo son los pasos para una correcta higiene de manos, ya sea si lo hacemos mediante fricción con un preparado de base alcohólica o el lavado de manos con agua y jabón. La realización de una higiene de manos eficaz, ya sea por fricción o por lavado, depende de una serie de factores, ¿sí? Por ejemplo, importante la calidad del preparado de base alcohólica, es importante la cantidad de producto que se usa, el tiempo que se dedica a la fricción o al lavado. Por ejemplo, decíamos que la fricción de 20 a 30 segundos, el lavado ya va de 40 a 60 segundos, la superficie de la mano que se ha frotado o se ha lavado. El uso de guantes no excluye la necesidad de limpiarse las manos. Sí, esto es importante porque muchas veces creemos que como ya vamos a usar guantes no es importante que nos lavemos. No, esto no excluye la necesidad de limpiarse las manos. La higiene de manos debe practicarse siempre que sea apropiado con independencia de las indicaciones respecto al uso de guantes. Es importante también que nos quitemos los guantes para proceder a la higiene de manos cuando llevemos guantes puestos y se dé obviamente la situación apropiada, ¿sí? También quítese los guantes después de cada actividad y límpiese las manos, porque en los guantes es importante saber que pueden ser portadores de gérmenes. La pirámide sobre el uso de guantes nos puede ayudar a decidir cuándo debemos o no colocarnos los guantes, ¿sí? Debemos usar guantes siempre que así lo aconsejen las precauciones habituales y en casos de aislamiento de contacto. Entonces, aquí les he puesto la foto de la pirámide de uso de guantes. Tenemos, por ejemplo, los guantes estériles en procedimientos quirúrgicos, parto vaginal, procedimientos radiológicos invasivos, acceso vascular, por ejemplo. Ahí vamos a utilizar guantes estériles. Ahora, utilizar guantes de manejo en situaciones clínicas cuando nosotros tenemos posibilidades de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones o expresiones con objetos que estén manchados, por ejemplo, de fluidos corporales, cuando vamos a tener exposición directa al paciente, contacto con sangre, contacto con membrana mucosa o con piel dañada, o cuando va a haber una exposición indirecta al paciente, ya sea, por ejemplo, la evacuación del recipiente en el que el paciente, por ejemplo, vomitó, o el manejo, limpieza de instrumentos, el manejo de los residuos, y también tenemos la utilización de guantes no indicadas, ¿sí? Excepto precauciones de contacto, es decir, cuando no existe riesgo de exposición a sangres o fluidos
corporales o un entorno contaminado. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos y conozcamos cómo se maneja esta pirámide de uso de guantes, ¿sí? Cuándo usar guantes estériles, cuándo usar guantes de manejo y cuándo no está indicado el uso de guantes. El institucionalizar la higiene de manos como política, el institucionalizar la higiene de manos como política interna de nuestro establecimiento de salud va a estar siempre sujeta a vigilancia y control por la entidad que corresponda. Es importante también dar a conocer la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud para la mejora de la higiene de manos. ¿Sí? ¿En qué consiste esta estrategia? Vamos a asegurar la disponibilidad de dispositivos médicos e insumos para la higiene de manos en el punto de atención. Aquí, por ejemplo, se trata o se pone como preferencia 1 por cada 2 camas. Vamos también a emitir recordatorios promocionales, que esto creo, como nos decía la doctora Isa, es lo que más tenemos. Se han inventado bailes, se han inventado canciones para promocionar la higiene de manos en nuestros lugares de trabajo. Y vamos a ofrecer también un acceso a una fuente continua de agua corriente en todos los grifos y a todos los servicios para lavarnos las manos, ¿sí? Estas son algunas de las estrategias que nos da la Organización Mundial de la Salud. Es importante que elaboremos programas educativos regulares respecto a las técnicas más adecuadas para la higiene de manos. Vamos a proveer los recursos necesarios, como decíamos, para la disponibilidad de agentes de limpieza. De ser posible, deben ubicarse lo más cerca posible del lugar en donde se tiene contacto con nuestros pacientes. Y para el lavado de manos o fricción es importante, como recomendación también, que nos retiremos, por ejemplo, de las manos anillos, relojes, manillas, pulseras, etcétera, ¿sí? Para poder llevar a cabo una higiene de manos adecuada. ¿Sí? Esto ha sido alguna de las prácticas administrativas asistenciales que hemos revisado en la clase de hoy. La próxima semana vamos a terminar con lo que son la prevención de caídas y la educación de seguridad hacia nuestro paciente, ¿sí? No sé si tienen alguna duda o si desean acotar algo más al respecto con lo que se refiere a estas prácticas. Hoy han venido un poco apagados, compañeros. Bueno, la próxima semana vamos a revisar, como les decía, las últimas prácticas administrativas asistenciales y la última clase vamos a revisar algo sobre lo que con lo que comenzamos nuestra materia, ¿sí? Sobre los sistemas de gestión, las normas, un poco de alguna norma internacional. No sé si alguien tiene algo que acotar. Doctora Verónica, no sé, ¿tiene algo que decirnos? Bien, perfecto, compañeros. Como les mencionaba, la próxima semana son las 2 últimas clases que tenemos sobre esta materia. Que lo que se referido con lo que queríamos, lo que queremos o espero que se haya logrado es el poder nosotros brindar garantía en la calidad de la atención de salud hacia nuestros pacientes, ¿sí? Les agradezco su presencia en la clase del día de hoy. Les pido que revisen las tareas. Tenemos también un foro pendiente y eso sería todo. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por su presencia.